cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras qué cosas haces a lo largo del día para asegurarte de que vas a poder dormir por la noche. Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen, apaga las luces, la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, donde el mar y las montañas parecían susurrar secretos que solo el viento podía entender, Elena se dedicaba a arreglar la posada, convirtiendo cada mañana en una pausa prolongada y cada tarea en un ritual minucioso. Se despertaba antes del alba, cuando la luz todavía era una sombra gris que entraba a trozos por la ventana, y el aire inmóvil le recordaba que estaba sola en aquel lugar lleno de historia. La cocina era siempre su primer refugio. Allí preparaba café con la cafetera eléctrica, vieja y algo ruidosa, repitiendo un movimiento tan antiguo que parecía heredado. Mientras el agua, al calentarse, llenaba la estancia de borboteos y susurros que se mezclaban con el aroma profundo del café. Elena medía el agua, comprobaba el filtro, escuchaba el clic de la tapa y esperaba un silencio mientras el reloj de pared, inmóvil en las 3:10, mantenía esa atmósfera suspendida donde nada era urgente y todo podía esperar. A lo largo de los días, Elena sacó de su bolsa azul herramientas humildes y desgastadas, que parecían haber sido escogidas con el cuidado de quien sabe que cada pequeña acción es un acto de preservación. Tenía un martillo de mango suave, que encajaba perfectamente en su mano, sin dejar apenas marcas. Clavos oxidados, testigos silenciosos de reparaciones pasadas, y una brocha rígida, ideal para remover el polvo incrustado en las molduras y rincones con movimientos lentos y constantes. Empezó sus labores en el vestíbulo, ese espacio que daba la bienvenida y que había quedado cubierto por años de abandono. Pacientemente, levantó nubes de polvo que se acumulaban sobre las molduras, techos y cada rincón olvidado, mientras la luz del sol iba cambiando de intensidad con el paso de las horas, revelando gradualmente los detalles más hermosos y olvidados de la casa. Cada partícula de polvo que danzaba en los rayos solares se transformaba, para Elena, en un pequeño universo de memorias suspendidas en el tiempo. Aquellas motas flotantes parecían ondas de recuerdos que viajaban libremente, invitándola a detenerse, respirar y contemplar la vida que una vez habitó la posada. Al limpiar cada rincón, sentía que estaba rescatando algo mucho más valioso que la apariencia física. Estaba devolviendo la dignidad a la historia que respiraba entre esas paredes. Así,
cada gesto repetido, cada pliegue de tela desempolvado, cada superficie dejada limpia, se convirtió en un acto de amor paciente y respeto profundo. Una comunicación silenciosa con el pasado que solo la dedicación constante podía preservar y honrar. Exploraba una zona distinta cada día, descubriendo en cada rincón un universo nuevo. Una cápsula del tiempo que invitaba a imaginar las vidas que habían palpitado ahí mucho antes que ella. Una tarde, mientras apartaba cuidadosamente unas cajas amontonadas y cubiertas de polvo, su mano tropezó con un paraguas viejo, cuyos años le habían otorgado una textura áspera y un color apagado. El mango, una pieza de madera curvada con precisión artesanal, estaba cubierto casi por completo de telarañas finísimas y polvo acumulado que parecía sufrir el peso silencioso de los años. Elena lo tomó con delicadeza, notando el frío en la madera y el tacto rugoso de los hilos tejidos por las arañas. Lo apoyó junto a la puerta, imaginando con ternura que quizás Luz, la mujer de las historias que ahora intentaba reconstruir, había caminado bajo la lluvia sujetando ese mismo mango, que había confiado su protección a ese paraguas en las tormentas del mar y de la vida. La quietud que siguió a ese descubrimiento era densa, detenida, como si la posada misma vigilara ese gesto con atención reverente, recordando en su memoria antigua cada paso y cada suspiro que había llenado sus estancias. El aire parecía más quieto y pesado, como si esas paredes cargadas de años y secretos protegieran aquello que despertaba en Elena una conexión profunda. En ese momento, la casa dejó de ser un simple espacio físico para transformarse en un ser viviente que respiraba y guardaba, en la penumbra y en el polvo, los ecos invisibles de quienes la habitaron. Elena sintió que al descubrir aquel paraguas, había abierto una puerta a un pasado cargado de misterios y emociones silenciadas. Un pasado que ahora le invitaba a formar parte de su continuación. Muchos de los hallazgos de Elena nacían de la rutina diaria de las tareas domésticas. Cuando menos lo esperaba, como si la posada quisiera revelarle sus secretos de manera suave y pausada. En el comedor, al mover una pila de libros y papeles cubiertos de polvo, su mano tocó algo metálico y frío. Era una caja de latón vieja, con la superficie abollada y adornada con dibujos delicados de veleros que parecían navegar sin viento en un mar detenido. Abrió la tapa con cuidado y descubrió 7 botones distintos, cada uno con texturas y colores propios. La mayoría de madreperla, brillantes pese al polvo acumulado, y uno solo de tela desgastada, casi translúcida. Entre ellos reposaba un naipe, un 3 de copas, cuya carta parecía contar su propio misterio. Elena no quiso apresurarse. Durante días enteros dejó la caja abierta sobre la mesa del comedor, observando la luz que reflejaba los botones
y a veces rozando la superficie del naipe con la punta de los dedos, como si pudiera leer en ellos fragmentos de la vida de Luz, antes de decidir reunirlos de nuevo con infinito cuidado, como quien guarda un tesoro frágil. Junto a la chimenea, que dominaba la pared principal del salón, Elena halló restos de carbón antiguo. Cada tarde, con delicadeza, recogía aquellas pequeñas piedras oscuras, impregnadas de ese aroma característico a humo y madera quemada, que parecía flotar como un rastro invisible de las largas tardes de invierno en que alguien había encendido el fuego para dar calor y compañía. Cerca de allí, un pequeño trozo de madera tallada apareció entre las cenizas y las piedras. Las iniciales L y M estaban grabadas con una paciencia artesanal, apenas perceptibles por el paso de los años. Elena lo tomó en sus manos con reverencia, limpiándolo lentamente con un trapo viejo, como quien acaricia un recuerdo profundo y amado, consciente de que cada marca, cada hendidura, era una página de una historia que apenas empezaba a contar. En la cocina, uno de los lugares que mejor conservaban la vida cotidiana, Elena pasaba a menudo largos minutos recorriendo con los dedos las vetas de la encimera de madera. Las grietas, casi invisibles a simple vista, parecían susurrarle historias de días repartidos entre cafés compartidos, silencios y emociones. Para Elena, tocar esas fisuras significaba conectar con la memoria tangible de Luz, entender que esa posada, con cada imperfección, respiraba vida y recuerdos. La grieta era una invitación a detenerse, a escuchar el relato que la madera había recogido, un relato de paciencia, quietud y amor escondido en lo cotidiano. Las cortinas, pesadas y llenas de polvo que parecía haberse acumulado como una fina capa sobre las fibras durante años de abandono, pasaban de estar tendidas al sol a ser colgadas con cuidado en el salón, donde el aire salino del océano se colaba por las ventanas abiertas. Cada vez que Elena las sacudía al sol, el polvo se desprendía en suaves nubes que flotaban momentáneamente antes de disiparse, y las telas, una vez secas, se impregnaban del aroma fresco y profundo del mar, un olor que parecía envolver todo el salón en una fragancia sutil y vigorizante. El peso de las cortinas y su textura áspera le recordaban el paso del tiempo y la resistencia de aquellas piezas que habían visto tantas estaciones cambiar. El aire fresco marino entraba en ráfagas suaves, llevándose consigo una atmósfera menos sombría, devolviendo luz y vida al espacio que lentamente se despertaba de su sueño largo y silencioso. Aquellas corrientes de aire traían consigo también pequeños sonidos lejanos y el crujir de la madera, como si la casa respirara por encima de las olas. En un rincón del salón, mientras barría con esmero el suelo de madera, Elena
se topó con un objeto diminuto y brillante que destacó por su contraste en la rusticidad del entorno. Era un pendiente dorado, solitario, pequeñito, pero con un brillo intacto, como si hubiera resistido el paso del tiempo sin perder su historia ni su valor. El pendiente reposaba con una naturalidad que parecía jurar haber estado siempre allí, con la misma calma con que habría descansado en el joyero de luz. Junto a él, una vieja foto en blanco y negro revelaba rostros y miradas, eternizando en papel aquel instante de vida que Elena comenzaba a recuperar. Para ella, aquel pendiente y la fotografía eran símbolos vivos de una historia de amor, de silencios compartidos y de una presencia que se sentía cerca a pesar de los años y las ausencias. Eran fragmentos de un pasado que ahora le pertenecía. Piezas diminutas pero valiosas, que enriquecían el alma de la posada y la suya propia. En las tardes, Elena se sumergía en la lenta y cuidadosa tarea de organizar los libros que llenaban las estanterías de la posada. Un ritual que se había convertido en una parte esencial de su nueva rutina. Movía cada tomo con delicadeza, evitando forzar las páginas o lastimar los lomos, como si cada libro fuera un ser vivo que mereciera respeto y cuidado. Algunos estaban escritos en idiomas que ella no entendía, lo que añadía un aire de misterio y antigüedad a la biblioteca. Pero eso no le detenía. Le invitaba a leer en voz baja sus títulos, dejando que el eco suave de las palabras llenara el espacio, neutralizando la soledad y creando una atmósfera de calma y presencia compartida con aquellos antiguos viajeros. Elena sabía que muchos de esos libros eran frágiles y tenían heridas invisibles, causadas por el paso del tiempo, la humedad o la luz, por lo que aplicaba con esmero los conocimientos básicos sobre conservación para preservar sus historias y su esencia. Limpiaba el polvo con pinceles suaves, nunca con paños húmedos o productos agresivos, y evitaba que la luz directa del sol golpeara las tapas y páginas. Reubicaba los libros en posición vertical, sin apretarlos, y siempre los tomaba por la mitad del lomo para no dañar su encuadernación. En ocasiones, dejaba que el polvo regresara lentamente a las cubiertas, convencida de que los libros viejos preferían un poco de quietud y sombra a ser molestados constantemente. Para Elena, aquella biblioteca era un santuario donde las historias dormían y despertaban. Un lugar donde el tiempo se dilataba y donde ella podía conectarse románticamente con quienes, como Luz, habían encontrado en esos tomos un refugio para sus secretos y sus sueños. Así pasaron los días, uno tras otro, mientras el sol transitaba por el cielo en su lento recorrido entre el amanecer y el ocaso, tiñendo de tonos cambiantes el paisaje marino que Elena veía desde su ventana abierta. Con cada jornada, la posada se fue desprendiendo de su aura de extrañeza y se fue transformando en algo íntimo.
Un espacio donde la presencia de luz comenzaba a sentirse como un susurro familiar en el aire. Elena sentía que el ritmo pausado y meticuloso del lugar se impregnaba en su cuerpo y su alma, disolviendo la urgencia del mundo exterior y abriendo paso a una nueva forma de existir, lenta, profunda y atenta. Las tareas cotidianas dejaron de ser simples obligaciones para convertirse en gestos meditativos, largos y silenciosos, donde cada movimiento era un acto de conexión con quienes habían vivido antes allí. La limpieza, el orden, el cuidado de los objetos se convirtieron en rituales llenos de significado. Pequeños homenajes a las vidas que la posada había albergado. Esa lentitud permitió que las cosas se mostraran con sus detalles más sutiles, invisibles a la prisa habitual. Era como si solo cuando todo lo urgente desaparecía, se abriese un espacio para que la esencia verdadera de la posada pudiera manifestarse. Cada grieta en la madera, cada dibujo desvaído, cada resquicio de polvo mostrado por la luz matinal, era una pieza en el complejo rompecabezas de la vida que Elena comenzaba a ensamblar con paciencia. La casa dejó de ser un simple refugio para ser un cuerpo vivo que respiraba a través de aquellas historias cuidadosamente tejidas. Historias que solo se revelan cuando se abandona la prisa y se entrega el corazón al ritmo suave de la espera en un lugar lejano. Elena, a través de su contemplación, empezó a hilar las piezas dispersas de la vida de luz. Para ella, cada pieza era un símbolo lleno de significados profundos, como si cada uno llevara inscrito un fragmento del alma de luz. La caja de latón, con sus abolladuras y dibujos de veleros, representaba un pequeño cofre del tiempo, un lugar donde los sueños de viaje y libertad quedaban guardados con recelo. Los botones de madreperla, por su brillo nacarado, parecían emanar una delicadeza y resistencia que hablaban de la fragilidad y la fortaleza simultáneas de luz, sugiriendo que aquella mujer había sabido brillar en medio de las dificultades como lo hace la madreperla con la luz. El naipe desgastado era para Elena un símbolo de la incertidumbre y el destino, un recordatorio de las decisiones tomadas y quizá de aquellas que nunca fueron tomadas, manteniendo secretos bien guardados entre sus manos. El paraguas cubierto de telarañas evocaba para ella al mismo tiempo protección y abandono, como si Luz hubiera tratado de resguardarse de tormentas externas, pero también hubiera abierto esa protección al paso del tiempo y los recuerdos. Al hilarlos juntos, Elena sentía como aquel relato emergía del latir de la posada, como un latido constante, una invitación a seguir explorando, a dar sentido a aquellos fragmentos y dejar que la luz de luz siguiera brillando en cada rincón de aquel lugar lleno de misterio y vida. Elena imaginó a Luz, caminando por los pasillos con la misma delicadeza con que ella hoy limpiaba las molduras, con la mirada fija en el horizonte donde el mar y el cielo se fundían.
pensó en Mateo, el marinero marcado en ese trozo de madera con sus iniciales. Un hombre cuya vida estaba tan entrelazada con la de Luz que su presencia parecía aún susurrar entre las paredes de la posada. Esta casa había sido un refugio, el lugar donde construyeron sueños y guardaron sus cartas invisibles, aquellas que Elena quizás nunca encontrará, pero que sentía palpitar en el aroma de la madera y el leve crujir del suelo al andar. En su mente relacionó la grieta en la encimera con las horas interminables que Luz debió pasar allí, pensando y esperando, sosteniendo tazas de café que compartían silencios y pensamientos. Esa grieta no era un mapa invisible de recuerdos, ni un testigo mudo de momentos donde el tiempo parecía detenerse mientras el mundo afuera continuaba su ritmo acelerado. Sintió cómo la historia de Luz se desplegaba en el mismo aire de la posada, que se volvió lento, denso y cálido, como un abrazo que envuelve sin prisa. Elena comprendió entonces que aquella posada era un cuerpo vivo que respiraba a través de sus recuerdos, que se alimentaba de las experiencias y emociones encerradas en cada rincón, cada grieta y cada susurro. Y mientras recogía con delicadeza un pendiente dorado sin pareja, hallado junto a la foto de Luz y Mateo, supo que cada pieza era un susurro de luz en medio de la calma, una chispa que alumbraba el presente y un legado que la invitaba a seguir descubriendo, sin prisas, entregándose a la paciencia que solo el tiempo en un lugar lejano y lleno de historia puede regalar. Una noche, sentada frente a la ventana abierta, con el murmullo lejano del mar acompañándole, Elena cerró los ojos y dejó que el silencio, tan denso y profundo como la propia noche, le hablara sin necesidad de palabras. En ese momento suspendido, sintió la presencia de Luz como una luz cálida que atravesaba las sombras, una presencia suave que guiaba con ternura, iluminando el camino incierto hacia el pasado y el futuro. Fue entonces cuando Elena supo con claridad inesperada que era parte viva de aquel relato interminable, una historia que continuaba creciendo con cada descubrimiento, con cada paso que daba en la posada. Esa noche, en la calma íntima que solo el mar y la noche pueden ofrecer, Elena comprendió que la posada y sus secretos, las emociones encerradas en cada elemento y cada rincón, ahora vivían en ella, en su respiración, en sus pensamientos y en su corazón. Aquel vínculo con Luz traspasaba el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un legado guardado en la memoria emocional que empezaba a tomar forma en Elena. Fue un instante de profunda conexión, donde pasado y presente se fundieron, y la posada se volvió un refugio del alma, un lugar donde el amor, la espera y la vida persistían amplificados por la paciencia y el respeto que el tiempo había moldeado. En ese momento, con la mirada ya abierta y renovada, Elena sintió que cualquier camino que siguiera sería acompañado por esa luz que ahora habitaba en su interior, haciendo de la posada, de Luz y de su propia historia
un mismo susurro eterno, una promesa continua en la quietud de la noche. Con esa certeza, Elena encendió una vela, liberando una llama pequeña y vacilante que empezó a danzar suavemente en el aire quieto de la habitación. La tenue luz creaba una atmósfera cálida y acogedora, expandiendo sombras largas y serviciales que parecían abrazar las paredes gastadas y los objetos llenos de historia. Mientras la llama parpadeaba, parecía más que una simple fuente de luz. Era un símbolo de esperanza, purificación y presencia. Un faro que disipaba la oscuridad tanto literal como metafóricamente, recordándole a Elena que la luz de luz seguía viva y guiándole. Con cada respiración lenta y profunda, la habitación se impregnaba de una calma rara, donde el tiempo parecía detenerse y el silencio se llenaba de presencias invisibles, como si las historias no contadas flotaran en el aire, quietas y esperando su momento para ser reveladas. Elena se preparó para descansar, sintiendo que aquel gesto sencillo conectaba con algo mucho más grande y profundo. Sabía que el legado de luz estaba en cada amanecer que traía a la posada, en el aroma del café recién hecho que llenaba la cocina, y en los primeros rayos de sol que acariciaban suavemente las paredes del lugar. Con la vela como compañera silenciosa, aceptó que la posada respiraba a través de esas pequeñas luces y gestos, y que la historia de luz seguía viva en la continuidad de cada día. Mientras la noche cubría todo en su manto oscuro y silencioso, Elena dejó que el misterio y la esperanza se entrelazaran en su alma, segura de que nuevas historias aguardaban en la penumbra, listas para ser descubiertas cuando el tiempo fuera el adecuado. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.